Yo creo que la década de los años 70, un poco antes y un poco después, es la época más rica en transformación cultural en Bolivia, porque es consecuencia de los cambios sociales, políticos y culturales de la Revolución del 52. El indígena pasa a ser ciudadano y las clases medias, las que en el pasado eran hegemónicas en la estructura colonial y discriminaban a lo indígena, empiezan a tener otra mirada. Y aparecen jóvenes de clase media yendo a rescatar música autóctona. Las clases medias empiezan a decir, esta es mi cultura, esta es mi identidad. Antes eso era imposible. En el año 1976 comenzamos esta aventura con Carlos López, que me había invitado directamente, pero al poco tiempo estuvo mi hermano como necesitábamos una buena guitarra y un director musical. Entonces mi hermano fue el indicado para poder ocupar este lugar y desde ese momento nunca se ha separado de Savia Nueva. Quiero ser libre contigo, quiero a tu lado vivir. Quiero ser libre contigo, quiero en tus brazos soñar. Quiero ser libre contigo, quiero a tu lado crecer. Quiero ser libre contigo, quiero volver a creer. La música es un lenguaje que, en mi caso, me ha permitido expresar una serie de situaciones que a lo largo de mi vida musical he vivido. Nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez. La chicota, mi general, para que así usted maneje a los comunistas para que no vuelvan más a nuestra patria que es Bolivia. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Entre los 70 y 80. Yo diría que ha sido un apagón cultural, un silencio obligado para los artistas, principalmente quienes transmitían un canto de mensaje, un canto de protesta, que en esa época y un poco más adelante se llamó el canto nuevo. Entonces, por ejemplo, llegaban discos de, por decirte, la nueva trova cubana o de la nueva canción argentina, de los chilenos, pero de manera clandestina. O sea, la gente tenía y se grababa en cassettes y circulaba de esa forma. Pero era muy difícil escuchar eso en radio, porque la radio estaba controlada y era prácticamente prohibida. Y en ese contexto es donde ocurre esta producción de un grupo tan importante como este. El tercer volumen de los discos grabados por Savia Nueva fue grabado después del golpe de García Meza en el mes de septiembre de 1980. Este disco fue de muy riesgosa realización porque justamente lo grabábamos entre las horas del toque de queda, vale decir entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. De pseudo-sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Era inminente la represión, no era un juego. Había un silencio obligatorio como para no tener derecho a manifestar lo que sentían. Un día normal en la dictadura, pues era un día de pensar en el qué hacer de ese día para estar vivos al día siguiente, el día de mañana. En la época era común
encontrarse con personas que estaban obligadas a salir porque el Ministerio del Interior elaboró una lista gigantesca. Yo la conocí, era un libro de hojas grandes de las computadoras, de las impresoras de la época. Ahí había una cantidad enorme de personas cuyo nombre estaba registrado por supuesta vinculación con actividades políticas. Este hecho, conocí que mi nombre estaba consignado en estas listas a través de personas que habían conocido el dato y decidí marchar. Una vez conocido el hecho había que irse, no había otra. Y también está entonces lo de la canción social. Es un espacio, digamos, musical que sirve de expresión, encuentro, intercambio para las personas que están vinculadas con estos movimientos políticos en un contexto de represión, en un contexto de dictadura, en un contexto de ausencia de libertad de expresión. Que se echó del rocío que me llegó una mañana. Si no está en mi ventana, ¿dónde estará que no viene? Antes de volver a Bolivia desarrollamos una intensa actividad en la ciudad de Lima y luego ya se abrieron las puertas e inmediatamente volvimos y empezamos a preparar el primer concierto que lo tocamos en los primeros días de septiembre de aquel año. De modo que tuvimos el gusto de tocar probablemente el primer concierto que se tocó cuando se recuperó la democracia. Los tiempos han cambiado, sobre todo han invisibilizado el enemigo. En nuestra época el enemigo estaba claramente identificado y se podía verlo delante de uno. Creo que al joven de hoy les resulta mucho más complejo visibilizar este elemento como para definir su forma de lucha. Yo creo que en el fondo el enemigo sigue siendo el mismo hasta ahora. Ha cambiado su forma, ya no hay dictaduras militares, pero hay otro tipo de dictaduras que se practican actualmente. Ha sido sobrevivir a aquellas circunstancias haciendo lo que hacíamos, lo que hacemos hasta ahora, difundir una música con un contenido altamente estético musicalmente y poéticamente también. Es importante para nosotros que las canciones digan algo. No hacemos música para los pies, digamos. Rebeldía. Eran las ganas de responder de alguna manera, y la nuestra era cantar. Todas las manifestaciones del arte son la sangre de la sociedad. Es el arte lo que moviliza a las sociedades. Las sociedades que no han generado arte en algún momento de su historia han desaparecido. Entonces, esa es nuestra función, nuestro rol, y somos leales a este pensamiento. Remedio para tus heridas y olvides tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si juntan los dos sus alas, volarán muy lejos. Ay, 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 ay.
calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos.